Hola humanos, bienvenidos al episodio 3 de Mariposa Hablando. Gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. En este episodio hablaremos sobre los límites personales. ¿Qué pasa cuando no existen, cuando son muy rígidos, cuando son muy permeables y cuando son saludables? También hablaremos sobre los tipos de límites que existen. ¿Por qué es importante tenerlos? Y algunas de las barreras que nos impiden el tomar la decisión de establecerlos de forma firme y segura. ¿Están listos? Empecemos. ¿Qué son los límites personales? Si es la primera vez que escuchas este término, agárrate porque vamos a llevarte un viaje mental y va a ser algo bonito. Cuando hablamos de límites, les voy a poner un ejemplo para que digerir este concepto sea más fácil. Empecemos recordando la primera vez que tú viste una señal que decía no traspasar o alto aquí, se van a tomar medidas o te van a disparar, qué sé yo, hay cámaras. La primera vez que viste eso, ¿cómo te sentiste? ¿Te acuerdas? Cuando uno ve ese tipo de señales, para uno es claro que no debe traspasar, no debe cruzar un límite. A veces hasta hay materiales ahí presentes que te hacen sentir que tú físicamente no puedes hacer eso, que te es imposible cruzar ese límite. A veces hay paredes, concreto, rejas de metal, mallas, a veces hay simplemente cosas de madera que te impiden, ¿no? Que tú cruces y vayas más allá de esa línea. Y es bastante fácil de entender, ¿no? Porque hay un obstáculo entre el espacio en el que estás tú y más allá. También hay señales que te dicen no traspasar, alto aquí, se van a tomar medidas, o sea, hay consecuencias, ¿no? Hay un perro, hay cámaras, se va a disparar a las personas que hagan eso, qué sé yo, múltiples consecuencias que se establecen con los avisos que ponen, ¿no? Ahora, la misma idea la vamos a traspasar a nuestra vida intelectual, emocional, a nuestra vida abstracta, ¿sí? A nuestra vida física incluso. Los límites personales son al mismo tiempo guías, reglas, parámetros que nosotros establecemos por nosotros mismos. Nosotros diseñamos estos límites para nosotros mismos, dentro de todas las relaciones sociales en las que nos involucramos, ¿sí? Ya sea en el trabajo, relaciones de familia, relaciones de amigos, relaciones de pareja, todas las naturalezas de relaciones que puedan existir, ¿ok? Ahora, las características de estos límites son las siguientes. Primero, estos límites tienen que ser razonables, ¿sí? O sea, no pueden ser límites que no sean humanamente posibles de cumplir. Lo segundo es que tienen que enfocarse en tu seguridad física y emocional intelectual. Tienen que asegurar que tú estés bien, que tú estés seguro, que nada te haga daño. Y tercero, tienen que delinear, establecer todas las posibles formas en las que las demás personas pueden comportarse alrededor tuyo. Y cuarto, último, pero no menos importante y quizás probablemente el más importante, estos límites tienen como elemento principal que hay consecuencias. Establecen claramente qué va a pasar cuando alguien osa pasar esa línea, cuando alguien cruza y sobrepasa un límite que tú ya habías marcado antes, ¿sí? Ahora, los límites personales pueden ser más difíciles de definir porque estas líneas son invisibles, o sea, no es como cuando uno sale a la calle y uno pone rejas, paredes, señales que están ahí y todo el mundo puede ver, todo el mundo puede palpar incluso a veces. Los límites personales son invisibles y de ahí el título de este episodio. O sea, no siempre sabes cuáles son los límites de las demás personas y es por eso que la comunicación es básica en este tema en particular, porque los límites no solamente son invisibles, sino también pueden cambiar en función al paso del tiempo. Y son únicos para cada individuo. Mis límites van a ser diferentes a los límites de cada uno de ustedes que están escuchando. Y los límites no son como la señal que está ahí y se queda y es la misma por años o hasta que el dueño decida cambiarla, sino que constantemente se están reconstruyendo. Y eso los hace bastante orgánicos y bastante vivos, lo cual tiene sentido porque así es como vivimos nuestra vida.
Cada día que nosotros despertamos, tenemos ideas nuevas, nos sentimos de forma nueva, nos sentimos quizás incluso más abiertos y más tolerantes a ciertas cosas. Así que los límites personales son algo que nosotros construimos y recreamos, rediseñamos constantemente. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de qué elementos, qué cosas están presentes cuando tenemos límites muy rígidos, cuando tenemos límites muy permeables, cuando nuestros límites son saludables y por último, cuando no existen los límites, ¿sí? Empezamos por los límites rígidos. Cuando nosotros tenemos límites rígidos, tendemos a evitar la intimidad, la vulnerabilidad y la cercanía en nuestras relaciones. También es poco probable que pidamos ayuda. Es difícil. También tendemos la tendencia a tener pocas relaciones cercanas y al mismo tiempo somos bastante protectores, bastante reservados con nuestra información personal. A veces parecemos bastante desapegados, indiferentes y a veces en general las parejas románticas son las que nos informan de esto, ¿no? Se quejan al respecto. Y dentro de este tipo de límites rígidos también está el factor de que nosotros intentamos mantener a los demás a una distancia que solamente nosotros sabemos que nos hacen mantener seguros porque evitan la posibilidad del rechazo. O sea, si están más cerca, hay la posibilidad de rechazo, así que los mantenemos ahí. Ahí donde están bonitos y gorditos, ¿sí? Pasemos a los límites permeables. Esos límites que son más flexibles, más sueltos, más estirables, más amplios. Dentro de este tipo de límites te vas a dar cuenta que a veces compartimos información personal en demasía. O sea, es too much lo que presentamos, lo que compartimos a las demás personas. También a veces tenemos la dificultad de decir que no a lo que los demás nos piden. A veces nos metemos en los problemas de los demás demasiado. Sentimos demasiado sus problemas, sentimos la necesidad de arreglarlos. Y somos muy dependientes de las opiniones de los demás. Lo que nos dicen los demás, lo que opinan de nosotros nos afecta bastante. A veces hasta aceptamos abuso o faltas de respeto cuando nuestros límites son muy permeables y tenemos mucho miedo del rechazo y de qué podría pasar cuando nosotros no simplemente aceptamos lo que los demás quieren, ¿sí? Ahora, vayamos al ejemplo de cuando no existen límites. ¿Qué pasa cuando no existen límites? Por un segundo, pónganse a pensar en qué pasaría si nadie tendría ningún tipo de límite. Yo estaba leyendo y encontré una situación que me hizo entender bastante claro la importancia de los límites. Esta idea decía que no tener límites es como dejar la puerta de tu casa sin seguro. Es como darle acceso a todas las personas no bienvenidas, a todas las personas malas, a todas las personas que no vienen ni al caso a tu vida personal, acceso a tu casa. Por un segundo ponte a pensar en qué pasaría si todas las personas no bienvenidas, personas que te quieren hacer daño, personas malas, ladrones y personas que no te importa, que no te gustaría que estén en tu casa, van a tu casa y te sorprenden. O sea, ¿cómo reaccionarías? Ya. Eso es lo que pasa cuando no tienes límites. Es como entrar en el ojo de una tormenta, de un huracán, y estar en el medio, sin protección alguna. O sea, cada cosa que está volando te corta, te golpea, te deja moretones y no deja de golpearte porque tú no tienes nada para protegerte. Los límites serían una coraza ahí en medio que permite que tú simplemente estés seguro ahí dentro, ¿sí? Los límites son súper importantes, amigos, súper importantes. ¿Por qué? Todavía no vamos a hablar. En un segundo. Hablemos de los límites saludables, de cómo es que te pueden proteger y de cómo se vería en la vida real. Los límites saludables nos hacen sentir que nosotros valoramos nuestras propias opiniones, ¿sí? No nos comprometemos con los valores de los demás. O sea, mis valores son estos, tus valores son X y Z, los respeto, pero no los comparto. Y si no los comparto está perfectamente bien, porque ahí la línea está clara. Cuando yo tengo límites saludables, comparto información personal de forma apropiada y en la cantidad apropiada, de la manera apropiada. Nunca comparto de más, ni comparto muy poco sobre mí mismo.
También cuando tengo límites saludables, llego a comprender de forma bastante clara lo que yo necesito, lo que yo quiero, y puedo comunicar mis necesidades con las demás personas sin problema alguno. También, y no menos importante, esto me gusta mucho, es que cuando uno tiene límites saludables, uno entiende perfecto que no es no. Y no se lo toma personal, simplemente lo respeta. Acepta cuando las personas les dicen que no. Lo toman y se van. Súper chill, ¿no? Yo siento que a veces para muchas personas es difícil simplemente aceptar un no. O sea, nos afecta de forma colosal. Creo que vivimos en una cultura en la que el no ya nos da alergia. O sea, nos sale roncha cuando escuchamos un no. Pero el sí nos encanta. O sea, el sí lo vivimos y lo disfrutamos. Es bastante interesante. ¿Listos? Bueno, entonces esos son los 4 tipos de escenarios en los que pueden navegar diferentes tipos de límites. Los muy rígidos, los muy permeables, los muy no existentes y también los saludables. Ahora hablemos sobre cuáles son estos tipos de límites. En realidad hay múltiples formas en las que estos límites se expresan, ¿sí? Ahora, estos límites lo que van a hacer va a ser delinear el tipo de comunicación, comportamiento e interacción que es aceptable para ti. Esto se va a traducir de forma diferente en cada aspecto de tu vida. Entonces vamos a ver algunos de estos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de límites físicos, estamos hablando de límites que tienen que ver con tu cuerpo y con tu espacio personal, ¿sí? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, para ti es claro que no te gusta que las personas se pongan muy cerca a ti. O sea, simplemente no te gusta y ya. La gente tiene que aprender a respetar eso. Los límites físicos tienen que ver incluso con tu privacidad. Por ejemplo, si te gusta tener la puerta cerrada de tu cuarto, o si tienes una parte, o no sé, qué sé yo, un cajón guardado en el closet que solamente tú conoces, es parte de tu límite personal que simplemente nadie tenga acceso a él. Es un límite físico, ¿sí? También hay límites intelectuales. Estos límites tienen que ver con tus pensamientos, tus creencias, tus ideas. Y cuando alguien cruza un límite intelectual, entonces tú vas a sentir que están ignorando, están faltándote al respeto, que están ridiculizando quizás, o a veces hasta haciendo pequeño lo que tú piensas. Y ahí se está cruzando un límite claramente. También hay límites emocionales. Estos límites protegen a tu autoestima y tu habilidad de poder separar tus emociones, tus sentimientos de los demás, ¿sí? Estos límites están relacionados a, por ejemplo, entender cuando tú te sientes de cierta manera y cómo no puedes necesariamente absorber los sentimientos de las demás personas. Cuando la gente ignora, invalida o critica tus sentimientos, están cruzando un límite. A veces hasta tú mismo lo haces contigo mismo. Cuando la gente empieza a descargar todo su estrés, ansiedad y lo que sea que están pasando emocionalmente en ti sin permiso. Eso también es cruzar un límite. O a veces cuando la gente asume que alguien se siente de cierta manera, es cruzar un límite. También cuando hacemos sentir vergüenza a alguien con respecto a algo, cuando les echamos la culpa de algo, o cuando simplemente nos piden, nos hacen demandas, nos demandan cosas. Todo el estrés y toda la ansiedad que nos causa es cruzar un límite, porque deberíamos haber delineado antes qué estamos dispuestos a escuchar, qué estamos dispuestos a ofrecer y qué no, ¿sí? Entonces los límites emocionales son súper importantes. Ahora hablemos de otro tipo de límites que son más físicos y materiales también. Esos límites también son físicos en el sentido de que implican cuerpos, pero ya no es el tuyo, ya no es tu espacio, ya no es tu privacidad, ya no son límites físicos personales, son límites físicos materiales. Tienen que ver con el dinero, con tus recursos, con tus propiedades, ¿sí? Lo que es tuyo y nadie tiene por qué tocarlo. Pero cuando no pones ese límite ahí, en realidad la gente quizás va a pensar, es que lo tuyo es mío también. O quizás me puedes prestar dinero cuando yo quiera. Entonces hay que tener en claro hasta dónde tú piensas ser flexible con tu dinero,
con tus recursos, con tus propiedades, con lo que es tuyo, ¿sí? Es súper importante también. Ahora, hablemos de por qué es importante entender que todos tenemos un mix de diferentes tipos de límites. Por ejemplo, alguien puede tener límites más rígidos en el trabajo y límites un poco más flexibles y permeables en sus relaciones amorosas o en sus relaciones con sus amigos o con su familia, o tener un mix en cada uno de esos aspectos o círculos sociales en los que interactúan. No siempre va a ser igual. Y si tú te pones en este momento a analizar tu vida, te vas a dar cuenta que eres más flexible y más tolerante con ciertas cosas, con ciertas personas, y también estás dispuesto a explorar e incluso ponerte un poco aventurero en otros aspectos de tu vida. Vas a darte cuenta que hay círculos sociales, hay espacios en los que tú sí o sí necesitas límites, y hay espacios en los que has vivido sin límites y la verdad no ha sido el fin del mundo para ti, ¿sí? Tus necesidades van a ser completamente diferentes a las necesidades de las demás personas. Listo. Y en ese contexto, hablemos sobre por qué es importante para cada uno de nosotros tener esos límites. Por más que nosotros sintamos que podamos vivir en cierto aspecto de nuestra vida sin ellos, ¿no? Que no hay problema, que no nos ha afectado, que todo bien. Leí una cita que me gustaría compartirles a ustedes. Y dice: una relación genuina completa es una relación en la que ninguno de los dos partidos se silencia, se sacrifica o se traiciona a sí mismo, sino cada partido expresa su fortaleza, su vulnerabilidad, sus debilidades y su competencia de forma balanceada, ¿sí? Entonces ustedes, nosotros, todos vamos a poder tener más satisfacción dentro de las relaciones que tenemos cuando no nos sacrificamos por los demás. Cuando establecemos esos límites y sabemos que estamos dispuestos a dar hasta cierto punto, pero que incluso eso tiene un límite, ¿sí? El crear límites saludables es empoderador porque te hace reconocer y establecer qué es lo mejor para ti, qué estás dispuesto a hacer por otros, pero siempre manteniéndote a ti como la prioridad, ¿sí? Porque cuando tú haces cumplir esos límites, desarrollas autorrespeto. Y no solamente eso, sino que haces que las demás personas también te respeten. También te ayuda a poder comunicar de forma mucho más eficaz tus necesidades en todas las relaciones. El conflicto o la tensión disminuye bastante porque, lejos de pasar porque simplemente pasó, se evita. Sí, porque las cosas se conversan desde el inicio. O sea, nadie está sorprendido porque tú reaccionaste de cierta manera, o nadie está sorprendido porque tú te negaste a hacer algo, porque desde el inicio tú dijiste: esto es lo que estoy dispuesto a hacer, este comportamiento me parece aceptable, si tú cruzas esta línea, estas son las consecuencias. Hay menos personas sorprendidas cuando existe una conversación sobre los límites al inicio. Nunca es tarde en realidad. Pero es importante poder tener esta conversación sobre límites lo más pronto posible, especialmente cuando empiezas un nuevo trabajo, cuando entras a un nuevo círculo social, cuando estás intentando quizás conocer a alguien y poder establecer una relación bonita de amistad, y de la misma manera en una relación amorosa, porque simplemente establecer límites es saludable. Tú te vas a sentir mejor, las demás personas se deberían sentir mejor, porque en realidad nada nos garantiza que lo hagan. Vamos a hablar de eso en un segundo. Pero tú te vas a sentir mejor. Te garantizo que tú te vas a sentir mejor. Poco a poco, va a ser un proceso. No va a ser que la primera vez que lo hagas te vas a sentir el rey o reina del mundo, ¿sí? Pero va a ser empoderadora la experiencia para ti. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos límites? Hablemos de las barreras, hablemos de por qué es difícil a veces establecer estos límites. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Les voy a decir algunas de las cosas que están detrás de eso, ¿sí? Hay mucho miedo al rechazo y finalmente miedo al abandono. Hay personas que no toman bien los límites. Hay personas que han crecido y han vivido toda su vida bastante, supongo, lejana a este tipo de interacción social
Y cuando tú les pones esto sobre la mesa, reaccionan de forma defensiva y hasta huyen. Y te dicen, no, si tú vas a hacer eso, yo ya no voy a estar en tu vida. O si tú vas a hacer eso, no estoy de acuerdo. O no me importa, no me interesa. O sea, ok, me lo has dicho, pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me da la gana. Si te gusta, te gusta. Si no, no. O sea, pelearemos, ya lo veremos. Veremos en qué termina. Dejemos que fluye. Veamos qué pasa. Y o sea, desde el no rotundo y no me interesa hasta el veamos qué pasa y dejemos que fluye, el mensaje es el mismo. El mensaje es no estoy dispuesto a cumplir lo que tú me estás diciendo. No estoy dispuesto a respetar tus límites. Lejos de simplemente decirte, ok, estos son mis límites, déjame compartirlos contigo y veamos en cuáles estamos en puntos diferentes y cómo podemos negociar para que ambos estemos contentos en esta relación, ¿sí? Porque el tener miedo al abandono nos congela y hace que no queramos eso, porque tenemos miedo a estar solos, porque en realidad ser rechazados no es algo bonito, o sea, simplemente no lo es. Y la ansiedad, el estrés que nos causa a veces hace que nosotros retrocedamos y digamos, mentira, no, sí, o sea, bromita, si quieres, cúmplelos, o sea, te lo decía porque lo he estado pensando, pero no tiene que ser así, ¿no? Sí, veamos qué pasa, dejemos que fluya y retrocedemos. Cedemos y valió todo, ¿sí? Ya, eso pasa cuando tenemos mucho miedo al rechazo o mucho miedo al abandono, porque tampoco queremos quedarnos solos. Y a veces nos aferramos a personas solo por no estar solos, o porque simplemente las queremos mucho. Porque sí, es posible querer mucho a personas incorrectas, a personas que no nos hacen bien, que no nos suman y que al final del día simplemente no contribuyen de forma positiva a nuestra vida. También existe el miedo al conflicto y a la confrontación. A veces cuando nosotros tratamos de explicar, respiramos, nos explayamos, tratamos de comunicar nuestras necesidades y nuestros límites, y alguien se pone a pelear con nosotros y a discutir, decimos, no, o sea, no tenemos que hablar de eso, no pasa nada, estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Tienes razón, tienes toda la razón, no se me había ocurrido, y dejan que pase por alto. Bueno, el conflicto tampoco es bonito, sí, la confrontación tampoco es bonita, y yo, o sea, soy la primera en decirles que yo soy la reina de la evitación. O sea, cuando hay alguna suerte de conflicto que se ve venir, ahí me ven con la cabeza metida debajo del suelo. Es difícil para mí. Tengo dificultad para lidiar con esas emociones y es algo en lo que estoy trabajando. Porque hay que tener el valor de sentarte, tener la conversación y hacer que las cosas queden claras. Porque mientras más evitas el confrontamiento, el conflicto, también evitas la resolución, ¿sí? También hay mucha culpa involucrada al respecto. A veces uno se siente culpable por querer establecer esos límites. Y eso sí es completamente infundado, les cuento. A veces vivimos en una cultura en la que la culpa nos consume todo el tiempo. No sé si se han dado cuenta. Y bueno, y si es que no, este es un momento excelente para que se pongan a reflexionar sobre qué tan seguido se sienten culpables sobre las cosas que hacen, sobre las cosas que no hacen, o sobre las cosas que les reclaman, ¿sí? Si no se sienten culpables seguido, excelente, se han ganado 5 puntos el día de hoy. Y no sé cuántos puntos son, ¿verdad? Pero se han ganado 5 puntos hoy. Yo me he dado cuenta que las personas tenemos la tendencia a sentirnos culpables porque no nos gusta sentir que nosotros estamos pidiendo. No nos gusta pedir cosas, no nos gusta demandar, no nos gusta exigir. Tenemos mucho miedo a hacerlo. Preferimos ser más complacientes. Preferimos ser los que están de acuerdo, los que aceptan las cosas, los que simplemente van con el grupo, los que no hacen problemas, los que no traen cosas sobre la mesa. O sea, eso, la idea de solo eso les debe estar haciendo sentir súper bien porque no hay nada de conflicto, ¿no? Pero cuando les digo, luchen, peleen, establezcan sus límites, ahí uno siente como que... Pero, ¿sí? ¿Segura? ¿Pero qué puede venir? ¿El rechazo? ¿El abandono? ¿La pelea? ¿La discusión? Entonces,
Presten atención a cómo eso también puede ser no solamente parte de nuestra cultura, sino también de cómo nos han criado, ¿sí? De cómo eso se ha pasado de generación en generación, de cómo funcionan nuestras dinámicas familiares, del lugar en el que vivimos, del país en el que vivimos, etcétera, etcétera. Tranquilo, no eres tú, no hay algo mal contigo, es que simplemente las experiencias, la sociedad y tu realidad ha hecho que ese tipo de sentimientos se refuercen a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahora, otra cosa que debes tener en mente es que le tenemos mucho miedo a establecer límites porque no nos enseñan a establecerlos. O sea, ni en el colegio ni en la casa. No es algo común que los padres enseñen los límites a los hijos. No es algo común que en el colegio las profesoras nos enseñen cómo establecer límites. Nos enseñan lo básico, nos enseñan que nadie nos debe tocar donde no deben, nos enseñan que no debemos estar en lugares que sean peligrosos, pero más allá, esos límites invisibles de los que estamos hablando no se conversa. Quizás es hasta un tabú, pero yo creo que más que tabú, porque no es miedo a hablar de eso, es que simplemente nadie ha enseñado a nadie, o sea, ni los abuelitos de tus abuelitos y los tatarabuelos, o sea, no ha llegado a ser simplemente una pieza de conocimiento, hasta ahora, que ya lo tenemos disponible, ¿no? Y que ya podemos practicarlo, porque incluso el empezar a hacerlo es todo un proceso, o sea, la primera vez que lo hagas va a ser bastante bruta, y no bruta en el sentido de tonta, sino bruta en el sentido del como el carbón, ¿no? O sea, cuando empiezas a refinar el carbón, siempre empieza bruto, bien bruto, y conforme vas siguiendo en el proceso, te das cuenta que se hace más precioso, más limpio, más fino. Entonces igual, cuando tú estableces límites, es una cosa de práctica, y es que estés dispuesto a dar ese paso también, pero estando conscientes de todas esas barreras y de empezar a comprender de forma racional que esas barreras no deberían detenernos, ¿sí? El último que me gustaría mencionar es la preocupación por seguridad. A veces sentimos miedo o sentimos preocupación por cuán seguros estamos al expresar límites. En el trabajo, por ejemplo, quizás sentimos que por hablar o por establecer un límite con nuestro jefe, con nuestra jefa o con un compañero de trabajo, tomen medidas, repercutan de forma negativa hacia nosotras o nosotros. Cuando hay eso, lo más recomendable es que simplemente pongas como prioridad tu seguridad, ¿sí? Va a haber ambientes en los que tú vas a ver que es posible que se respeten tus límites, y aquellos en los que no, si es necesario que te quedes ahí, quédate el tiempo que te tengas que quedar ahí, pero trata de salir, porque la idea es que tú estés en espacios y en círculos sociales en los que tus límites son respetados, porque cuando estos límites son respetados, tú tienes paz mental, tú sientes mucho respeto por ti mismo, sientes que estás creciendo, pero también tienes mucha satisfacción con tu vida, porque estás viviendo de forma plena. No estás haciendo cosas que no quieres. Cuando no se respetan tus límites, terminas haciendo cosas que no quieres, terminas aceptando cosas que te lastiman, terminas simplemente sintiéndote de manera, quizás en formas que no deberías o no tendrías que, si es que tuvieras tus límites en su lugar, ¿sí? Espero que este tipo de introducción a los límites les haya ayudado. La pregunta siguiente sería, ¿cómo es que uno establece los límites? Y he decidido hacer que este episodio tenga una segunda parte. Voy a llamar a este episodio Límites Invisibles 1 y va a haber Límites Invisibles 2, porque en ese episodio vamos a hablar de cómo establecer los límites, pasito a pasito, con tips, y también cómo reaccionar cuando alguien nos explica sus límites y espera una respuesta de nosotros, ¿sí? Porque también hay que aprender a hacer eso. El básico es el aceptar un no. Hay que aprender a aceptar un no. Entonces va a ser todo un segundo episodio. Recuerden que al final del día la gente vota, el pueblo manda. Así que si ustedes quieren que ese episodio salga la próxima semana, voten este fin de semana que viene para que salga la próxima semana. Si no, puede salir más adelante. Pero ahí va a estar disponible para que pueda pasar
en el momento en el que ustedes lo deseen y lo necesiten, porque también yo pienso que ustedes votan en función a lo que ustedes necesitan o a lo que a ustedes les gustaría escuchar. Así que si sienten que sería útil lo más pronto posible, aquí estamos a su servicio y vamos a hacer lo que ustedes necesiten, lo que a ustedes les funcione mejor. Que tengan una bonita semana. No se olviden de intentar, practiquen como todos, pónganle ganas. Es trabajo emocional y vale la pena, porque recuerden, todo lo que involucra invertir en ustedes mismos, ponerse a ustedes primero, vale la pena. No importa cuán cansado, no importa cuán matador, vale la pena porque es un cambio positivo, es un cambio que te va a hacer sentir mejor contigo mismo y también te va a ayudar a ampliar más tu perspectiva sobre la vida. Los quiero mucho, les mando un beso, que tengan una bonita semana. Bye.